Iglesia en las Naciones. Recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia, el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, al Doctor José Luis de Jesús, yo, Jesucristo hombre. Aquí estoy de nuevo con ustedes, bendecidos amados míos, para llevarles una palabra que garantiza hacer cambios en tu mente y fortalecerte en el hombre interior para que puedas así vivir una vida victoriosa como un buen soldado y atletas de este reino. La semana pasada estuvimos hablando de cómo golpear el cuerpo correctamente para que se someta al pacto y no haga lo que le venga en gana, porque estuvimos hablando que este cuerpo no se sujeta a la ley de Dios. Por lo tanto, Dios, que es rico en misericordia, nos dio un evangelio, una ciencia que garantiza manejar este cuerpo para llevarlo en salud, para llevarlo en triunfo y para llevarlo a una vida que sea realizada en lo que viene la transformación. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar las consecuencias de no golpear bien tu cuerpo. Es necesario porque estamos bajo, alrededor nuestro hay un sistema de gente, vamos a llamarle boxeadores, que siempre están tirando golpes. Han venido boxeando por 2000 años, pugilistas que en el ring tiran golpes al aire, y por 2000 años no hemos visto un ministerio que golpee bien su cuerpo como el apóstol nos lo recomienda. Así que vamos a la lectura, el texto de comienzo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 26. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Estuvimos hablando que hay una manera de correr y una manera de pelear esta batalla, y hay una manera de golpear el cuerpo. Por ejemplo, esta mañana yo estaba haciendo ejercicio, y usted sabe que cuando uno hace ejercicio, uno hace unas metas. Por ejemplo, voy a caminar 15 minutos. Y entonces, a veces yo miro el reloj, porque lo que quiero lograr son los 15 minutos para satisfacer la meta que yo tenía. Pero no es llenar los 15 minutos caminando, es cómo camino. En qué forma estoy poniendo mis músculos, mi cuerpo, para que sea efectivo la caminata. No es caminar, no es cumplir los 15 minutos de ejercicio, es la forma en que lo caminas. Entonces no importa entonces el tiempo, lo que importa es la forma de llevar ese tiempo. Y así el apóstol Pablo dice que él no tira golpes al aire, él no golpea el aire. Lo peor que usted puede ver, hace poco yo estaba viendo una pelea de un boxeo, y había un muchacho que era muy fuerte y tiraba golpes, pero el otro se le esquivaba, y cada vez que él le tiraba con toda la fuerza, se notaba el cansancio que le producía y la frustración en no poder golpear, que el golpe se va al aire. Entonces, la Biblia, el apóstol Pablo nos dice que no debemos golpear, no debemos tratar de golpear el cuerpo de esta manera. Vamos a leer a Colosenses capítulo 2, verso 20. Dice así el verso. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, y nosotros hemos dicho que estamos muertos con Cristo, y la Biblia dice, esa es la posición del creyente. Entonces el apóstol te dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿por qué como si vivieseis en el mundo? Alguien dirá, apóstol, que estamos viviendo en el mundo. No, nosotros vivimos en lugares celestiales. La carne está en este mundo, pero nuestra mente está en lugares celestiales con Cristo. Naturalmente, vivimos en este mundo porque la transformación no ha llegado. Pero dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y dice en el verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Esto no quiere decir que lo golpee, duro trato, incorrecto trato del cuerpo. Pero mira lo importante del verso, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay ministerios, llamados ministerios, iglesias cristianas o creyentes, que optan por, hay ministerios que te prohíben ciertas cosas. No gustes esto, no comas carne los viernes, no comas carne de cerdo, no manejes. A la mujer le prohíben maquillarse o arreglarse, o le prohíben vestimentas de tal forma para que no luzca su cuerpo, y entonces luce como duro trato del cuerpo. Pero la idea no es que sea duro trato del cuerpo, la idea es cómo golpear el cuerpo. No que luzca, sino golpear el cuerpo efectivamente para que tu cuerpo de carne, que tú no eres carne, tú eres un espíritu vivificante viviendo en un cuerpo de carne. Tiene memoria cuando Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. El barro es la carne. Pero entonces, la idea es no caer en la trampa de la religión, en doctrina de hombres, mandamientos y prohibiciones, porque es que no te van a ayudar de nada. Hay una sola ciencia, y esa ciencia la ofrece solo el evangelio de la incircuncisión a través de las epístolas del perito arquitecto Pablo. Y esas son las que se nos han revelado a nosotros. Esas son las que estaban predestinadas para que Jesucristo, hombre, enseñara. Él mismo se las reservó para estos tiempos. Entonces, ya que hemos hablado de Colosenses capítulo 2, mira cómo dice el verso 13 y 16 de ese mismo capítulo 2. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vidamente juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. En otras palabras, si el diablo fue destruido y el acta de los decretos que había en contra de nosotros ya fue quitada, entendemos que no hay nada que la carne pueda hacer para llevar cautivo sus instintos carnales, los apetitos de la carne que está hablando aquí. ¿Y qué muchos apetitos tiene la carne? Ellos varían dependiendo la persona, pero son apetitos carnales que eventualmente, si siembras para la carne, de ellos lo que vas a cosechar es muerte, de ellos lo que vas a cosechar es problemas, tribulaciones. Entonces, otra recomendación que hace el apóstol Pablo, y esto está en abundancia, este capítulo tenemos que repetirlo, pero tiene que ver con obras muertas, tiene que ver con las consecuencias de no golpear bien nuestro cuerpo. Es Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2, que prohíbe, porque son cosas que te hacen tirar golpes al aire, porque te enredas en ella pensando que estás en obediencia espiritual. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, juicios venideros. Entonces el apóstol Pablo dice ahí que estas doctrinas de bautismos, de imposición, de ponerle las manos a alguien, es una forma de tirar golpes al aire. Ahí no hay certeza, ahí no hay peso. Estás golpeando aire. No estás golpeando tu cuerpo correctamente y llevándolo a la obediencia que tu Señor quiere. Otra más que te puede ayudar mucho y es una advertencia, primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice Timoteo en el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hemos hablado mucho de este verso en cuanto al celibato, pero dice que apostatarán de la fe escuchando. ¿Cómo se apostata? Escuchando mal, escuchando espíritus engañadores. Esos espíritus engañadores que te dicen que si usas un medallón de oro, que si usas una cruz bendecida, o si usas un lavamiento de agua del Jordán, o ciertos aceites, esos son espíritus de engaño, porque no hay nada que tú te puedas juntar, no hay ungüento, no hay aceite, no hay medallones, no hay símbolos que puedan contra los apetitos de tu carne, sino el poder de Dios, que es el evangelio de la incircuncisión, porque el evangelio es poder. Eso sí es efectivo, pero rudimentos como que ya yo estoy bautizado, que yo soy un miembro bautizado, pastor, ore por mí, ponga sus manos sobre mí. Esta carne no respeta que tú le pongas las manos. Esta carne no respeta un bautismo en agua, eso es mojar a un muerto. Si tú estás muerto con Cristo, tú no tienes que bautizarte en agua. Eso quedó anulado en la cruz. Solo que el apóstol Pablo fue quien reveló cuando él dijo, Cristo a mí no me envió a bautizar. Otro rudimento, el bautismo, el rudimento de la llamada Santa Cena. Tomar una hostia en la boca, y que para fortalecer tu vida espiritual, comiéndote un pedazo de pan. Mira, todo lo que entra, puede entrar, te puedes beber todo el río Jordán, te puedes beber el aceite más ungido de los más grandes predicadores. Eso no te hace bien. Solo la ciencia de la gracia, ese es el tema de hoy. Cómo evitar tirar golpes al aire y cómo golpear correctamente nuestro cuerpo para someterlo a obediencia. Porque estos son chaquetas, trajes de la religión. Mira, hay trajes bautistas, trajes católicos, trajes pentecostales, trajes metodistas. Cuánto traje, cuánta chaqueta, cuánto símbolo de religión hay. Pero si no tienen esta ciencia, bendecido, estás perdiendo el tiempo. Si tú me estás escuchando y tú estás en una de estas iglesias, lo que haces es tirando golpes al aire. Y tú lo sabes, porque te sientes vacío, te sientes deprimido. Las obras jamás van a llenar el vacío o las necesidades de un verdadero creyente. Mira cómo dice Romanos 4:4, ¿qué hacen las obras en la vida de uno que está muerto con Cristo? En Romanos 4:4 dice, ninguna obra nos va a ayudar. Dice en Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y al estar endeudado, no entra en su reposo. La idea aquí es que tú entres en reposo, que te sientas realizado como creyente. Mira cómo dice también, este verso es importante, Hebreos capítulo 4, en el verso
en el verso 10 del capítulo 4 a los Hebreos, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Si tú estás en obra es que tú no has reposado y no has entrado en el reposo de tu Señor. Dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Imagínate, cuando tú reposas, estás en la actitud de un Dios, y eso es lo que tú eres. Nosotros somos dioses, dioses en reposo, que golpeamos bien nuestro cuerpo certeramente con el verdadero evangelio. Ahora, la última consecuencia que quiero abundar en ella, que es bien peligrosa, porque en esto el sistema protestante está enredado y no encuentra cómo salir. Se encuentra en segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 en adelante. Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quién envía poder engañoso? Dios. El diablo no te puede enviar engaño porque él fue destruido, él ya no existe. Existió, pero ya no existe, desapareció. Entonces, cuando tú tiras golpes al aire, cuando tú estás en una religión de prohibiciones, de mandamientos, de ayuno, de vigilia, de no te pongas esto, de viste en esta forma, ora de esta forma, y toda esa metodología, todos esos mandamientos y doctrinas de hombres, lo que sucede es que entras en desobediencia, porque no estás conforme al pacto, por lo tanto estás en desobediencia y no estás recibiendo el amor de la verdad para salvarte de esa situación. Entonces, ¿qué hace Dios? Se le enciende la ira a papá, porque él esperó mucho tiempo para revelar estas maravillas para nosotros los gentiles. Entonces, cuando tú entras en esta desobediencia de vivir por obras, de vivir por apariencias, mandamientos y doctrinas de hombres, entonces papá Dios lo que hace es que cuando tú te vas en esa esquinita a orar y a decir, Espíritu Santo desciende, Jesús de Nazaret pasa por aquí, y empieza, manifiéstate presencia de Dios, y que ahí comienzan los aleluya en vez de los Abba Padre, y comienza esa iglesia que dice que está orando y que está ungida, y ahí papá lo que está haciendo es enviando confusión. Ahí papá lo que hace es enviándoles un espíritu de mentira. Tú no ves que ellos se sienten fuertes porque ayunan, se sienten fuertes porque visten de esta manera, o porque no gustan, no tocan. Entonces, al sentirse que están equipados espiritual, por eso van jactanciosamente delante y que de la presencia de Dios a pedirle un milagro a Dios, a pedirle que Jesús de Nazaret que se manifieste y que el poder del Espíritu se manifieste. Entonces Dios, al ver que no están bajo la cubierta del evangelio de la incircuncisión, Dios lo que hace es que contesta esa oración y les envía un espíritu de mentira. Y tú sabes que se sanan. Se le sanó el brazo a la hermana tal, se le sanó la alta presión que tenía, ahora estaba ciego y ahora ve físicamente. Pero ¿sabe qué? Tan ciegos en su mente, eventualmente vuelve y caen en la misma enfermedad, no tienen gozo, andan atribulados y porque recibieron esa sanidad, ellos se piensan que están bien con Dios y no saben que es un poder mentiroso que papá Dios le envía. Vamos a repetir el verso. Vamos a ponerlo en la pantalla. ¿Quién envía ese poder mentiroso? Mira cómo dice ahí. El verso 11. Por esto, si tú no recibes el amor de la verdad, oye esto, hay una verdad que es el evangelio de la incircuncisión. Si tú no recibes el amor de esa verdad, estate seguro que Dios te va a contestar donde tú estás orando y te va a enviar, mira, por esto Dios les envía un poder engañoso a los pentecostales para que crean a la mentira, a los que andan por ahí soplando y poniendo las manos e invitando al frente, vente que voy a orar por ti, que te voy a sanar, a los espiritistas con sus mentiras de rezos y
y despojo. Todo eso son mentiras que tarde o temprano van a pagar consecuencias grandes. Si tú estás en una de esas iglesias, sal de ahí, te lo recomiendo, porque ese poder que tú estás experimentando es un poder de mentira. Es un poder de la ira de Dios, no un poder del gozo de Dios. Lo correcto, y con esto cierro, lo correcto del creyente es estar llenos del conocimiento del amor de Dios, el amor de la verdad, perfectos con una sola ofrenda, bendecidos con toda bendición, como dice Gálatas 3:9, maduros con los pensamientos ordenados, sirviéndole a Dios con la mente, no con el cuerpo, con la mente. Y entonces haciendo esta oración que te la recomiendo. Esta oración es la que yo hago cuando llegan mentiras a este cuerpo de deseos engañosos. Y tú puedes hacerlo en tu casa. No te vamos a dejar sin milagros. No, te vamos a dejar con los milagros del evangelio de la incircuncisión. Que no son milagros en sí, son obras de antemano que te siguen a ti. Y entonces tú, cuando tienes una mentira a tu hijo, tu esposo, la esposa, quien sea, tú vas a orar como yo te voy a enseñar ahora. Tú vas a decir, esta mentira pasajera es pasajera. Quiere decir que no se queda aquí. Va a pasar. Recibo que la vida de Jesús se manifiesta en este cuerpo mortal. Recibo ahora mismo que la vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo mortal y llevo cautivo esta mentira y me declaro sano, me declaro completo. Esa es la receta. Esa es la oración de un soldado y un atleta de este reino. La vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo mortal llevando fruto. Así que bendecido. Cierro en esta ocasión con este mensaje, recibiendo tu obediencia para que papá nunca tenga que enviarte un espíritu de mentira. Entra en su reposo, duerme tranquilo en tu casa está bendecida. Si tú estás ahí, donde quiera que tú te metas, está la bendición del Señor por causa de ti. Por lo tanto, todo está bien. Tú no andas en temor, tú no andas en ruido, que si hay un ruido por aquí, que si hay un ruido por allá, que tú un sueño de esta forma, de otra. No, tú andas en seguridad porque tú eres un soldado y un atleta y tienes los pensamientos ordenados. Tú sabes en quién tú has creído. Por lo tanto, recibo que entras en su reposo y reposas de tus obras como Dios de las suyas. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Los amo mucho. Bendecido.